el año 363 después de Cristo, un concilio de obispos tomó una decisión. Se reunieron en una ciudad llamada Laodicea. Revisaron una lista de textos que los primeros cristianos habían estado leyendo durante siglos. Textos que describían a Jesús en términos tan vastos, tan cósmicamente aterradores, que se suponía que la gente común no debía sentarse a leerlos sin supervisión. Votaron, y esos libros fueron prohibidos. Se persiguieron y quemaron las copias, y el retrato de Jesús, que contenían un retrato que los primeros creyentes aceptaron como escritura, fue borrado casi por completo del cristianismo occidental. Casi. Porque en lo alto de las montañas de Etiopía un grupo de monjes siguió copiando. Copiaron durante la guerra. Copiaron durante la invasión. Copiaron durante siglos de aislamiento. No tenían ni idea de que el resto del mundo había desechado lo que ellos estaban preservando. Simplemente creían que era verdad. Así que siguieron adelante. Y lo que preservaron describe a un Jesús que la mayoría de los cristianos de hoy nunca han conocido. No es la figura de ojos suaves de la pintura renacentista. No es el pastor apacible de la escuela dominical. Un ser cuyo rostro resplandece más que 1000 soles, cuya voz ordena obediencia a ángeles y demonios en todos los reinos de la existencia, en cuya presencia, según textos de casi 2000 años de antigüedad, el tiempo y el espacio se distorsionan. Mel Gibson ha leído estos textos y en 2027 proyectará a ese Jesús en las pantallas más grandes del mundo. Esta es la historia de lo que fue enterrado, quién lo mantuvo vivo y por qué está a punto de cambiar todo lo que crees saber sobre este hombre. Tienes que empezar en 2004, porque sin 2004 nada de lo que viene después tiene sentido. Mel Gibson hizo una película que ningún estudio de Hollywood quiso tocar. Él mismo lo financió. Hipotecó su propio futuro por ello. Lo filmó todo en arameo, latín y hebreo. Idiomas que no se habían hablado en ese contexto durante 2000 años, sin concesiones a la presión comercial, sin suavizar el contenido real de la historia. La Pasión de Cristo recaudó más de $600 millones en todo el mundo. Se convirtió en la película con clasificación R más taquillera de la historia estadounidense, un récord que mantuvo durante casi 20 años. Quienes decían que lo arruinaría estaban equivocados. Quienes decían que el público no quería cine religioso sin censura estaban equivocados, pero Gibson nunca afirmó que la historia estuviera completa. Desde el principio dijo públicamente, la pasión solo contaba la primera mitad, terminaba en la tumba. Lo que sucedió después, lo que realmente ocurrió en todos los ámbitos, no solo en Jerusalén. Esa historia nunca se había contado. Pasó las 2 décadas siguientes intentando contarla. En entrevistas a lo largo de los años reveló que había desarrollado 2 guiones. Uno era tradicional, estructurado, cercano a lo que el público esperaría. La otra experiencia, según contó en el programa de Joe Rogan, fue como un viaje de ácido. Un viaje a través de múltiples reinos, a través del infierno, a través de jerarquías angelicales, a través de dimensiones de la realidad que no se rigen por el tiempo humano. La mayoría de la gente escuchó eso y asumió que estaba exagerando. No era así. Estaba describiendo casi palabra por palabra lo que la Biblia etíope siempre ha dicho que sucedió: la resurrección de Cristo. Parte 1 no es un rumor. Actualmente se está filmando en los estudios Cinecittà en Roma. Presupuesto de $100 millones. Distribución de Lionsgate. La parte 1 se estrena el Viernes Santo de 2027. La segunda parte se estrena el día de la Ascensión 40 días después. Incluso el calendario de estrenos es una declaración teológica. Los guiones son confidenciales. En el American Film Market, se les dijo a los compradores internacionales que no podían leerlos antes de firmar los acuerdos de distribución. En una industria basada en presentaciones y proyecciones, Gibson
Pidió a los compradores más poderosos del cine mundial que extendieran cheques basándose únicamente en su reputación. La mayoría lo hizo. Lo poco que Gibson ha confirmado es esto: la película comienza antes de Belén. Empieza con la caída de los ángeles. Se moverá a través de reinos que no tienen equivalente en ninguna película bíblica occidental jamás producida. Gibson ha dicho que la resurrección no se puede contar como un único evento lineal, porque no ocurrió en una única dimensión lineal. Cuando uno comprende lo que dice la Biblia etíope sobre la estructura de la creación sobre los 7 cielos, el descenso de Cristo a través de cada uno de ellos, la arquitectura cósmica de lo que realmente fueron la crucifixión y la resurrección, deja de preguntarse de dónde sacó Gibson esta visión. Uno empieza a preguntarse cómo lo encontró antes de que alguien le dijera dónde buscar. La mayoría de la gente en el mundo occidental nunca ha oído hablar de la Iglesia Ortodoxa Etíope Tewahedo. Eso es lo primero que vale la pena corregir. Es una de las instituciones cristianas más antiguas de la tierra. El cristianismo llegó a Etiopía en el siglo IV no como una importación colonial, sino como una continuación orgánica de la fe que ya se había extendido hacia el sur y el este desde Jerusalén. Fue escrito en ge'ez, una antigua lengua sagrada que precede al latín como vehículo para la teología cristiana. Etiopía desarrolló sus propias tradiciones teológicas independientemente de Roma, Constantinopla o cualquier concilio que Roma convocara posteriormente. Cuando el Imperio Romano comenzó a decidir qué se les permitía creer a los cristianos, y lo que es más importante, qué se les permitía leer, Etiopía era en gran medida inaccesible. La expansión islámica en el siglo VII creó una barrera geográfica que por pura casualidad se convirtió en una barrera de preservación. Las quemas de libros y las purgas doctrinales de Occidente tuvieron lugar al otro lado de una barrera que el cristianismo etíope nunca tuvo que cruzar. El resultado es que la Biblia etíope contiene hasta 88 libros, 22 más que el canon católico y 44 más que la mayoría de las Biblias protestantes. Incluye textos que los concilios occidentales prohibieron explícitamente. Entre ellos el libro de Enoc, el libro de los jubileos y la ascensión de Isaías. Los tres describen a Jesús de maneras que la Iglesia occidental decidió que la gente común nunca debería leer. Los tres han estado en monasterios etíopes, cuidadosamente copiados y preservados durante más de 15 siglos. El libro de Enoc no es un documento marginal. Se encontraron fragmentos del mismo entre los rollos del Mar Muerto, lo que significa que circulaba ampliamente entre los judíos devotos en los siglos cercanos al nacimiento del cristianismo. Los primeros padres de la Iglesia lo citaron. La propia epístola de Judas del Nuevo Testamento lo cita directamente como profecía autorizada. Este es un libro que los primeros cristianos leyeron, en el que confiaron y que consideraron una revelación. Luego, en el año 363 después de Cristo, el concilio de la Odisea lo prohibió, ordenó su retirada, hizo destruir las copias, y durante los siguientes 17 siglos la mayor parte del mundo occidental nunca tuvo conocimiento de lo que decía. Esto es lo que dice. Enoc describe una figura a la que llama el Hijo del Hombre, el elegido, el juez justo. Y la descripción no se parece en nada a los retratos que han colgado en las iglesias occidentales durante 1000 años. Su cabeza es blanca como la lana, Su rostro está lleno de una gracia tan abrumadora que no se puede describir con palabras. Se sienta en el centro de una sala celestial rodeada de ríos de fuego. Ángeles, seres de poder incomprensible que han existido desde antes de la creación de la tierra, se arrodillan ante él. Su autoridad se extiende por todos los ámbitos de la existencia, todas las dimensiones de la realidad, todas las épocas. Ahora abre el libro del Apocalipsis, el único libro que permaneció en el canon occidental.
Capítulo 1, versículos 14 al 16. La descripción de Cristo. Cabello blanco como la lana, ojos como fuego llameante, pies como bronce pulido, refinado en un horno, voz como aguas turbulentas, una espada afilada que brotaba de su boca, rostro resplandeciente con una luz insoportable. Las descripciones no son similares, son idénticas. Los estudiosos de los textos judíos y cristianos antiguos han confirmado que esto no es una coincidencia. El autor del Apocalipsis se basó directamente en la tradición enóquica, la misma tradición que más tarde fue prohibida, quemada y reemplazada por algo más conveniente. Pero Etiopía la conservó. Así pues, durante 15 siglos todos los cristianos etíopes han estado leyendo un retrato de Jesús que la Iglesia occidental consideró excesivo. La gente supone que los textos fueron prohibidos por razones teológicas, que la Iglesia primitiva los leyó, los consideró doctrinalmente erróneos y responsablemente los excluyó del canon. Eso no fue lo que sucedió. Fíjense en lo que realmente enseñan estos textos, no en las imágenes apocalípticas, sino en la teología que subyace a ellas. El libro de Enoc, la ascensión de Isaías y los textos que conservó la Iglesia etíope describen a un Cristo que ofrece algo que ninguna institución puede controlar: un encuentro directo, personal y sin mediación con Dios. No se requiere sacerdote, ni sacramento, ni diezmo. Estos textos recogen las palabras de Cristo conservadas en el lenguaje de la tradición etíope. No sois hijos del polvo, sois hijos de la luz. El reino de Dios no viene de fuera, ya está dentro de vosotros. La salvación no es una transacción, es un despertar a lo que ya sois. Léelo de nuevo despacio y luego pregúntate: ¿cómo puede sobrevivir una institución centralizada construida sobre la autoridad del clero, la necesidad de los sacramentos y el poder financiero de las indulgencias si esas palabras llegan a la gente común? No sobrevive. Así pues, esas palabras fueron eliminadas. El Cristo cósmico que proclamaba la chispa divina en cada ser humano fue sustituido por una figura manejable, bella, amable, totalmente dependiente de la mediación institucional para ser alcanzada. Un icono, una pintura, algo que encajara dentro de un marco. Los monjes de Etiopía nunca recibieron ese aviso. Siguieron copiando el original. La ascensión de Isaías fue escrita a finales del siglo I o principios del siglo II, en la época del Nuevo Testamento. Describe la estructura de la creación como 7 cielos distintos, cada uno más imponente que el anterior. El primer cielo, ángeles que supervisan los asuntos de la tierra. El segundo, los movimientos de las estrellas y los cuerpos celestes a través del cosmos. El tercero, el paraíso, el árbol de la vida. Puertas de fuego viviente, suelos hechos de luz estelar. En el sexto cielo, un ser humano simplemente no puede soportar lo que allí existe. El séptimo cielo, el reino supremo, ningún ser creado puede sobrevivir en su plena presencia. Y es del séptimo cielo que desciende el amado. Pero esto es lo que el texto describe con extraordinario detalle. En cada nivel del cielo, en su camino hacia la tierra, Cristo se vela deliberadamente. Él atenúa su propio resplandor en cada cielo, para que los seres que allí habitan lo perciban como uno de los suyos, un ángel entre ángeles, un ser celestial entre seres celestiales. No porque se esconda avergonzado, sino porque si alcanzara su máxima magnitud en cualquier nivel de ese descenso, la existencia misma no podría sobrevivir al encuentro. Llega a Belén como un bebé humano. Todos los reinos de la creación presenciaron la encarnación. Casi ninguno de ellos sabía lo que estaba viendo. Solo el Padre y el Espíritu entendieron lo que había entrado en ese pesebre. Mel Gibson ha dicho que su película debe comenzar en otro reino completamente distinto. Ha dicho que comienza con la caída de los ángeles. Ha dicho que la resurrección no puede seguir una línea de tiempo lineal, porque está ocurriendo simultáneamente en múltiples dimensiones de la realidad. Eso no es una excentricidad de un cineasta.
Es alguien que descubrió la ascensión de Isaías y comprendió exactamente lo que describía. Si entras hoy en una iglesia ortodoxa etíope, no verás la imagen de Jesús del Renacimiento occidental. Verás allí Exhiabher, Señor del universo, de piel oscura, ojos profundos, rodeado de oro que no representa el lujo, sino el fuego de la presencia divina, plenamente humano y plenamente cósmico a la vez. No suavizado para la accesibilidad, no domesticado para la comodidad institucional, la misma figura que describió Enoc. El mismo ser que la ascensión de Isaías plasmada en la arquitectura de los 7 cielos. En la teología etíope, los milagros no son actos de caridad, sino actos de restauración cósmica. Cuando Cristo ordena que cese una tormenta, la creación reconoce a su autor y obedece. Cuando Cristo sana una enfermedad, se repara el diseño original de la existencia. Cuando Cristo resucita a los muertos, no está alterando las leyes de la realidad. Simplemente está afirmando que la vida es más fundamental que la muerte, y siempre lo ha sido. Los estudiosos modernos que analizan las tradiciones manuscritas del reino de Aksum han descubierto algo que está transformando silenciosamente el campo de la historia del cristianismo primitivo. Es posible que la erudición teológica más sofisticada del primer milenio no se haya desarrollado en Roma o Constantinopla. Puede que haya estado ocurriendo en África. Manuscritos etíopes que nunca se han traducido por completo, tradiciones que nunca se han digitalizado. Textos que los eruditos occidentales apenas han comenzado a examinar. Los monjes conservaron más de lo que sabían. A esto se reduce todo. El Jesús que 1.000 millones de personas tienen en mente ahora mismo, la figura amable y de piel clara de innumerables pinturas, el manso pastor de la imaginación popular, no fue moldeado por las fuentes más antiguas. Fue moldeado por las fuentes que sobrevivieron a la purga, y también por los artistas europeos que ilustraron esas fuentes supervivientes 1000 años después de que los textos originales hubieran sido destruidos. El retrato original, el que leyeron los primeros cristianos, el que citaron los primeros padres de la Iglesia antes de que los concilios les dijeran que dejaran de hacerlo, el que los monjes etíopes conservaron durante 15 siglos de aislamiento, no se parece en casi nada a eso. Se parece a lo que describió Enoc, se parece a lo que trazó la ascensión de Isaías. Se parece a lo que conservó el libro del Apocalipsis en el único capítulo que logró pasar el filtro. Un ser de autoridad cósmica absoluta que eligió llegar como un bebé que se movió por todos los reinos de la existencia antes de tiempo, que murió como la fuente de toda vida. Lo que el texto describe como una ruptura en el tejido de la realidad misma, y cuya resurrección no fue un solo momento en Jerusalén, sino una explosión cósmica de luz infinita que reclamó territorio infinito simultáneamente en todas las dimensiones que existen. La resurrección de Cristo llegará en 2027 con un presupuesto de $100 millones y un director que ya ha demostrado una vez que contará la versión sin filtros de esta historia, sin importarle lo que piense la industria. Si lleva a cabo lo que ha descrito, será la primera vez que la mayor parte del mundo vea al Cristo cósmico de Etiopía y Enoc en la pantalla más grande disponible. Y una vez que lo vean, la pintura en la pared de la iglesia nunca volverá a aparecer completa. Los monjes que copiaban esos manuscritos jamás esperaron este momento. No tenían ni idea de que en 2025... un director de Hollywood gastaría $100 millones para mostrar al mundo lo que habían estado custodiando. No estaban preservando una controversia. No estaban haciendo ninguna declaración política. Subieron a sus montañas, se sentaron en sus habitaciones de piedra y copiaron cada palabra que consideraban sagrada generación tras generación. Durante 1500 años. Preservaron un Cristo que la institución romana consideró demasiado poderoso para ser de conocimiento público, demasiado directo, demasiado espontáneo, un ser que decía a la gente que llevaban la divinidad dentro de sí y que no necesitaban el permiso de nadie para acceder a ella.
Y esta es la pregunta que se hacen en silencio desde esos monasterios enclavados en los acantilados. Esto es solo el principio. Hay manuscritos en las tierras altas de Tigray que nunca se han traducido a ningún idioma moderno. Textos que los eruditos aún no han examinado. Tradiciones que no existen en ninguna parte de la literatura académica occidental. Si el libro de Enoc por sí solo bastó para transformar por completo nuestra comprensión de quién era este hombre, ¿qué contienen los manuscritos que aún no se han abierto? ¿Qué más conservaron? ¿Qué más quedó enterrado?